Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. En la última parte que veíamos hablábamos de la destrucción de esas 5 ciudades ahí en ese valle, en el sur del Mar Muerto. Incluir esas ciudades que se mencionan en la Biblia como son Sodoma y Gomorra, pero también estaban otras 3, Zoar y otras 2 más. Y el motivo, ya lo veíamos en la lectura anterior, que no tiene nada que ver con pecado, con sodomía, como se quiere transmitir a través de las iglesias, las religiones, esa lectura espiritualista, moralista del texto bíblico. No es nada de eso. Eso desvirtúa el sentido del texto. Simplemente, como nos aclara Zecharia Sitchin, tomando como base esas tablillas sumerias que son mesopotámicas, mucho más antiguas que los textos bíblicos, nos explica realmente qué es lo que pasó. Porque llovió fuego y azufre del cielo, dice. Dice, no, fue un ataque nuclear de los llamados dioses, de los Anunnakis, atacando a otro bando de ellos. Los del Nil atacando al bando de Marduk, que quería apropiarse del espacio puerto y del centro de control de misiones. Entonces, y veíamos también como Enlil y su gente, que fueron los 3 que fueron a hablar con Abraham, Abraham los reconoció y se dio cuenta que a él eran los señores de él, ¿no? Desde que nació allá en Nippur, en Mesopotamia, en la ciudad de Enlil, su padre, que era sumo sacerdote, le servía a Enlil en la morada, que los terrestres le llaman de templo, ¿no? Terak. Entonces, él reconoce a esta gente y le dicen, no, quédense aquí en mi casa, descansen aquí. Y al final ellos también lo valoran la amistad de Abraham y de su padre anterior, de su familia con ellos, que siempre le han servido, no lo han traicionado. Y le dicen, no, por consideración a mi siervo Abraham, le voy a comunicar qué es lo que vine a hacer por aquí. Que no vine a decirle que Sara va a tener un hijo ya vieja el año próximo, cuando Abraham tenga 100 años, sino que lo que vine a hacer otra cosa peor aquí. Ya vine a acabar con todas estas ciudades. Eso es lo que escandaliza al pobre Abraham. Y dice, no, pero no puedes hacer eso. Espera ahí, hay mucha gente inocente. Y entonces salva a Abraham y también salva a su sobrino Lot, que vivía allá en Sodoma. El jefe de los 3 personajes que se le presentan a Abraham envía a Sodoma a los 2 emisarios de él, y para que comprueben realmente si han traicionado. Ya se han cambiado de bando, y todos lo comprueban en una situación realmente difícil para ellos, porque la gente lo descubrieron como que eran gente del otro bando y fueron a la casa de Lot. Dijeron, entregan a esa gente. Son espías, no podemos dejarlo que se vayan libres, van a dar información de acá. Y estos 2 que iban armados, entonces lo dejan ciego y se van. Y se llevan a Lot también. Y le dicen, mira, vete lejos de aquí porque vamos a lanzar el ataque. Y la expansión del ataque te puede alcanzar a ti. El mal, como se dice, con mayúsculas, ¿no? El mal te puede alcanzar a ti. Entonces, Lot le dice, déjenme irme a la ciudad, a una ciudad que está bastante lejos de aquí, de Sodoma, que es Zoar, otra ciudad ahí del valle, de los 5 reyes, eso. Y lo dejan que se vaya allá. Entonces destruyen las ciudades con el ataque nuclear, y la mujer de Lot se pierde porque se queda de curiosa en la llanura, mirando el ataque, y parece que el efecto radioactivo, la nube tóxica la alcanza y muere, vaporizada, como dice. El calor tremendo, ¿no? de la onda expansiva del ataque nuclear arrasa y quema, destruye, vaporiza cualquier cosa. Y entonces queda él con sus 2 hijas, ya en edad de casar, y no se siente seguro en Zoar, porque es una ciudad del otro bando, ¿no? Y se va entonces lejos de la ciudad a una cueva con sus 2 hijas. ¿Qué pasó ahí? El texto de la Biblia nos dice qué pasó. Que Zecharia Sitchin no lo abunda mucho. Le voy a leer lo que dice el texto bíblico, lo que pasó cuando Lot y sus 2 hijas se fueron a esa caverna lejos de Zoar. Dice, subió Lot desde Zoar y se quedó a vivir en el monte con sus 2 hijas, temeroso de vivir en Zoar, porque era una ciudad del otro bando, y él era servidor de la gente de Enlil, con su tío Abraham. Temeroso de vivir en Zoar, o sea, tenía miedo de seguir ahí en medio de gente enemiga, ¿no? Podían agarrar y vengarse por él.
Entonces él y sus dos hijas se instalaron en una caverna, en una cueva. La mayor dijo a la más pequeña. Antes de pasar, de terminar el texto, recuérdense que dice, no, le voy a terminar el texto, después le explico. Dice, la mayor de las hijas le dijo a las pequeñas, viviendo los tres ahí en una cueva, lejos de Zoar, le dijo a la mayor a la hermana más pequeña. Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras. No quedan hombres por aquí. Eso es lo que le está diciendo. No quedan hombres ya por aquí. El ataque lo arrasó. Vimos que las ciudades, todas esas, la llanura, se fueron. Entonces no hay más hombres. Como que se acabó el mundo ya, que nosotros quedamos aquí. La mayor le dijo a las más pequeñas, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace en todo el mundo. O sea, se casan con un hombre de aquí y de allá. Ven, vamos a propinarle vino, vamos a darle vino a nuestro padre, o sea, emborracharlo con vino. Nos acostaremos con él y así engendraremos hijos de él. Engendraremos descendencia. En efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche. Entonces el viejo los emborracharon. El viejo, cuando usted tiene alcohol en la cabeza, usted no sabe distinguir qué es lo que hay, qué es lo que ve. Está borracho completamente. En efecto, el objetivo de emborracharlo era tener relación sexual con él, con el propio padre. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre. Estoy leyendo Génesis 19, verso 3, 30 y siguiente, para que quiera verlo en la Biblia, lo que estoy leyendo. Ven, vamos a propinarle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así engendraremos descendencia. En efecto, propinaron vino a su padre o le dieron vino a su padre aquella misma noche y entró la mayor y se acostó con su padre cuando estaba borracho, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Estaba bajo el efecto del alcohol completamente. Sabes que el alcohol destruye el sistema nervioso, ¿no? Afecta el cerebro directamente, le quita mucha capacidad al cerebro. Por eso muchos borrachos andan en la calle como animales, en medio de los vómitos. O sea, el alcohol es una desgracia. Hay gente que se divierte destruyéndose el cuerpo metiéndose alcohol porque no hay otra manera de divertirse. Vamos a beber alcohol, sea cerveza, sea ron, lo que sea. La estupidez en la que llega el terrestre no tiene límite, señor. Divertirse destruyéndose el sistema nervioso. Imagínense. Y el que no lo hace le dicen que es un dinosaurio, que no se sabe divertir, porque no se sabe suicidar. Este viejo perdió el control, no sabe con quién se está acostando. Y así, en efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche y entró la mayor y se acostó con su padre, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la pequeña, mira, ya me he acostado anoche con mi padre, vamos a propinarle vino también esta noche y entras tú a acostarte con él y así engendraremos de nuestro padre la descendencia. Propinaron pues también aquella noche vino a su padre y levantándose la pequeña se acostó con él, sin que él se enterase de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y no fue anormal. Y le llamó Moabi, que es el padre de los actuales moabitas. Y la más pequeña también dio a luz un hijo y no salió anormal. Y le llamó Ben-Amín, que es el padre de los actuales amonitas. Ahí termina ese texto del que vamos a hablar. Podemos sacar conclusiones de ese texto. Yo una vez le dije en la lectura anterior, le dije que la moral que nosotros heredamos no es la moral que nos han metido la Iglesia Católica, ni los judíos, ni los musulmanes. La moral que está en la genética de nosotros es la moral de los Anunnaki. Y la moral que practicaban los patriarcas. No hay ningún texto que condene ese aquí, ¿ves?
Génesis 19 del 30 al 38. ¿Lo pueden leer? Y eso nunca lo leen en la misa los padres, ni los pastores tampoco en las iglesias. Y la gente cree toda la estupidez que ellos dicen, pero nunca leen las cosas realmente. Y la gente haraganísima para leer. Y eso se promueve, la haraganería, que no lean nada, ¿no? Es mejor váyase al carnaval, beba mucho ron, mucho vino, mucho alcohol, diviértase. Eso es lo que le meten los medios de comunicación a la gente desde pequeño, ¿no? Le enseña a beber a todo el mundo, métase droga, lo que sea. Pero mandarlo a leer desde pequeño. Usted no ve ningún canal haciendo eso de televisión, ni aviso, ni artista, ni nada. Ni los mismos presidentes. Usted puede contar con los dedos de las manos qué presidente manda a su pueblo a leer y le facilita libros gratis. Eso lo hacía Chávez en Venezuela. Es todo un plan para mantener al pueblo burro. Y lo aprovechan las religiones, lo aprovechan los gobiernos corruptos a esos burros para que voten por ellos y chupárselos, robándoles todos los recursos que son de ellos. Entonces, eso está ahí en la Biblia y mucha gente dice, eso es palabra de Dios. Y no leen lo que. Y no hay ningún texto que condene ese hecho, ni incesto. Y ninguno de los hijos salió anormal, como el miedo que le meten a la gente. No, que eso no puede porque va a salir anormal. Es el miedo de esa moral que tenemos religiosa y educativa para condenar ese hecho. En la Biblia no aparece nada que lo condene. Es la moral de los antiguos, que viene de los Anunnaki. Se casaban con sus hermanas, con su media hermana y tienen hijos. Yo no estoy mandando a nadie que haga eso, lo que estoy colocando las cosas en su lugar para que no se dejen guiar por esa moral hipócrita que nos ha enseñado desde pequeño y que aterroriza a mucha gente porque hace unas cosas así y cree que Dios lo está castigando y que va para el infierno directo, ¿no? Esas estupideces que le meten en la cabeza porque no conoce la historia de la moral de la humanidad. Entonces eso pasó con Lot y sus hijas en esa montaña donde estaba, en esa caverna. Entonces sigue diciendo la lectura que leyendo ese texto de la Biblia que les dije ahí, dice que la mujer de Lot se convirtió en un pilar de vapor, el mal, y que ese era el mal que Lot temía también que le podía caer a él, y le cayó a ella. Después de presenciar, la Secharia Sitchin solo dice que ellas fueron a vivir con la montaña, a la caverna con sus dos hijas. Yo le leí el texto para decirles a ustedes qué pasó en esa caverna en cuanto él estaba con sus dos hijas viviendo ahí, huyendo de la ciudad de Zoar porque no se sentía seguro. Y sigue diciendo Secharia Sitchin entonces, y tal como se le había dicho, Lot fue a vivir a la montaña y moró en una cueva, él y sus dos hijas, dice el texto de la Biblia. Después de presenciar la ígnea destrucción de toda vida en la llanura del Jordán, entonces Chareshin hace una explicación aquí de ese problema, de esa situación que vivió Lot con sus hijas en la caverna. Después de presenciar la ígnea, o sea, la quemazón, ¿no? que cayó encima de esas ciudades, el fuego, dice. La ígnea destrucción de toda vida en la llanura del Jordán y la invisible mano de la muerte que vaporizó a su madre, ¿qué iban a pensar Lot y sus hijas? Pensaron, según se nos dice en la Biblia, que habían presenciado el fin de la humanidad en la tierra, que ellos tres eran los únicos supervivientes de la especie humana. Por eso las hijas le dicen, una hija le dice a la otra, ya no hay hombres por aquí, ya no quedan hombres. Para nosotros hacer lo que hacen todas las mujeres en todas partes, casarse con hombres. Fue arrasado todo, ya pensaban que ya no había más gente. Es la visión corta del que vive en un lugar pequeño, ¿no? Todo el que vive en un lugar pequeño tiene la mentalidad del tamaño de ese lugar. Lo ve todo a partir de ese pedacito en que él vive.
Solo cuando usted sale y visita otros países, otros lugares lejos, usted se da cuenta que el mundo no es como usted lo vivía ahí en el pueblecito donde usted estaba. Dice Sharia Sitchin, ¿y qué iban a pensar Lot y sus hijas después de ver esa destrucción desde la montaña donde estaban? Pensaron que, según se nos dice en la Biblia, que habían presenciado el fin de la humanidad en la tierra, que ellos tres eran los únicos supervivientes de la especie humana. Y de ahí que la única forma de preservar a la humanidad consistiera en cometer incesto y que las hijas concibieran hijos de su propio padre. O sea, ellas vieron como una necesidad urgente de seguir propagando la vida. Se sintieron como responsables. La vida depende, futura depende de nosotros. No hay más gente ya en el mundo. Tenemos que seguir reproduciéndonos. Y llega la moral entonces de la iglesia y dice, no, eso es pecado, eso es cosa del diablo, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que arrepentir. Por eso es que Dios mandó el terremoto, porque tú hiciste eso con tu hija, con tu media hermana, con tu sobrina. Entonces le meten todas esas estupideces morales a la gente y la gente se espanta y se asusta y va corriendo a confesarse, a pedirle perdón a Dios por lo que hizo, ¿no? Se siente un culpable eterno, se le mete una basura de culpabilidad en la cabeza que no se le sale nunca. Entonces Sharia Sitchin dice que ellos pensaron que había acabado todo. Eran los únicos supervivientes de la especie humana, y de ahí que la única forma de preservar la humanidad consistiera en cometer incesto y que las hijas concibieran hijos de su propio padre. Que no es la primera vez, porque ya los Anunnaki lo hacían entre ellos y los terrestres lo veían. Y la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en la tierra. Ya no queda nadie. Ningún hombre en la tierra que se una a nosotras a la manera de todos en la tierra. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino y luego yaceremos con él, para que así podamos preservar la simiente de la vida de nuestro padre. Y de este modo ambas se quedaron embarazadas y tuvieron hijos y descendientes, sin ningún anormal. La noche anterior al holocausto debió de ser una noche de insomnio para Abraham, preguntándose si encontrarían suficientes justos en Sodoma como para que las ciudades fueran perdonadas, o preguntándose acerca del destino de su sobrino Lot y su familia que vivían en Sodoma. Y Abraham se levantó temprano, parece que no pudo dormir bien pensando en esas cosas, ¿no? ¿Se salvaría mi sobrino? ¿Lo salvaría? O se dio el ataque o no se dio, de noche, no se vea nada, no hay electricidad. Dice que se levantó bien temprano. Se levantó temprano y fue al lugar en donde había estado en presencia de Yahvé y sus 2 emisarios. Y miró en dirección a Sodoma y Gomorra. Estaba en una altura que se veía el valle. Valle del Jordán, le decían, ¿no? Dice. Y miró en dirección a Sodoma y Gomorra y la región de la llanura, a toda la llanura, no solamente a Gomorra y Sodoma, a toda la llanura de las 5 ciudades. Y vio el humo elevarse de la tierra como de una fogata. Y Abraham estaba presenciando, dice Sharia Sitchin, una Hiroshima y una Nagasaki. La destrucción de una llanura fértil y poblada por medio de bombas atómicas. La llanura del Jordán, ahí que sale de donde termina el Mar Muerto, ahí entra el río Jordán y va bañando toda esa llanura fértil. La destruyó el ataque nuclear de uno de esos 2 Anunnaki. ¿Y en qué año fue eso? Dice Sharia Sitchin, era el año 2024 antes de Cristo. Ahí sucedió ese ataque nuclear, lo que la Biblia dice que destrucción de Sodoma y Gomorra por pecadora. Ese hecho sucedió, pero ese hecho tiene que ver con algo que pasó en Sumeria, y eso es lo que la Biblia no abunda, no dice nada, solamente narra ese pedacito, que Dios mandó fuego sobre esas 2 ciudades. Ve lo limitado que es el texto bíblico. Se pregunta Sharia Sitchin, ¿dónde se encuentran las ruinas de Sodoma y Gomorra en la actualidad?
Los antiguos geógrafos griegos y romanos decían que el otrora fértil valle de las 5 ciudades era fértil antes del ataque nuclear. Los griegos y romanos decían que el otrora fértil valle de las 5 ciudades se inundó con posterioridad a la catástrofe. Los expertos, de ahora son los expertos, antes eran los geógrafos griegos y romanos, ahora dicen los expertos modernos, creen que la devastación de la que se habla en la Biblia provocó una brecha en la costa meridional del Mar Muerto, con lo que las aguas sumergieron las regiones bajas del sur, donde estaba ese valle de las 5 ciudades. La porción restante de lo que una vez fue la costa sur se convirtió en un accidente geográfico al que los lugareños llamaron figurativamente el lisán, que significa la lengua. Le voy a poner la foto en el vídeo para que se ubiquen en lo que está diciendo ese Charia Sitchin, ahí en toda esa llanura, en el sur del Mar Muerto. ¿Qué pasó? Y de ahí viene el nombre del Mar Muerto, ¿no? Por el ataque nuclear que mató toda vida en el mar ese. Llamaron figurativamente el lisán, la lengua. Es una parte de terreno que quedó como si fuera una lengua fina ahí, ¿no? Donde cayó el ataque nuclear, la lengua. Y el otrora poblado Valle de las 5 ciudades se convirtió en la nueva zona sur del Mar Muerto, que aún lleva el apodo local de Mar de Lot. ¿Ves? Todavía se le dice Mar de Lot a esa parte del Mar Muerto, que estaba la llanura. Mientras tanto, en el norte, el desplazamiento de las aguas hacia el sur hizo que la línea costera retrocediera. En el mapa también le voy a colocar eso, ¿no? El Mar Muerto está aquí. Entonces, aquí encima, llega hasta un sitio el agua, en la orilla. Cuando la alzan la bomba aquí debajo, el agua viene para abajo y inunda todo lo que hay aquí, que es la llanura de las 5 ciudades. Entonces la orilla encima echa más para acá porque se vacía un poco el mar y viene hacia abajo, hacia la llanura, a inundarla. Por eso eso es lo que está diciendo, ¿no? La línea del mar que había encima reculó, como se dice popularmente, ¿no? Hacia adentro, porque se vació una parte del agua del mar. Es normal. No es nada extraño. Eso es lo que dice Charia Sitchin, ¿no? Mientras tanto, en el norte, el desplazamiento de las aguas hacia el sur hizo que la línea costera retrocediera. Los antiguos informes han recibido confirmación en tiempos modernos a través de diversas investigaciones, comenzando por una misión científica patrocinada por el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. ¿Ves? El Vaticano tiene científicos, tiene astrónomos. Están al tanto de todas estas cosas, la iglesia, porque tiene que ver con lo que ellos dicen que creen, ¿no? Y las cosas que ellos sostienen en sus religiones. Los antiguos informes, dice, entonces, una misión científica que fue enviada por el Vaticano. Importantes arqueólogos como un tal Albright y otro llamado Peter Harland descubrieron que las poblaciones de las montañas de alrededor de la región se abandonaron repentinamente en el siglo XXI a.C. y no se volvieron a poblar hasta varios siglos más tarde. ¿Por qué se abandona una región que era llana, próspera, y se vuelve a poblar siglos después, miles de años después? Por el efecto de la radiación. Eso descubren esos especialistas. Y hasta el día de hoy, las aguas de los manantiales de los alrededores del Mar Muerto están contaminadas de radioactividad hasta el día de hoy, señores. Y eso fue en el 2024 a.C. que se lanzó ese ataque nuclear en el Mar Muerto. Todavía está lo que les decía. Todavía está la radiación en esos lugares. Dice, están contaminadas. Los manantiales de los alrededores del Mar Muerto están contaminados
estas aguas de radioactividad suficiente para producir esterilidad y otras afecciones tanto en animales como en personas que las absorben por la piel o la beben durante unos cuantos años. Se mantienen tomando esas aguas, bañándose en ellas, absorben la radioactividad, pueden producirle cáncer, tanto a personas como a animales. La nube de la muerte, elevándose en los cielos, la nube del ataque nuclear, la nube que sale, ardiente, ¿no? Que quema, que se expande, el viento. La nube de la muerte, elevándose en los cielos de las ciudades de la llanura, no solo aterrorizó a Lot y a sus hijas, sino también a Abraham, que no se sintió seguro ni en las montañas de Hebrón, a unos 80 kilómetros de distancia, donde fue lanzado el ataque. En la Biblia se nos dice que levantó su campamento y se trasladó bastante más al oeste para residir en Gerar. El tipo vio que podía llegarle los efectos. Dice el capítulo 20 del Génesis, verso 1, trasladóse de allí a Abraham al país del Negev y se estableció entre Cades y Sur, habiéndose avecindado en Gerar. Se fue lejos el tipo y vivía a 80 kilómetros. Pero se fue, porque lo podía afectar el ataque, los efectos el viento puede expandir esa onda venenosa, convertirse en un viento venenoso, ¿no? Y va expandiéndose lejos, kilómetros. Entonces se alejó mucho más. Por otra parte, ya nunca más se aventuraría a entrar en el Sinaí. Años más tarde, incluso cuando el hijo de Abraham, Isaac, quiso ir a Egipto debido a una hambruna en Canaán, recuérdense que el ataque fue ahí cerca del Sinaí, y los textos babilónicos y sumerios nos amplían algo que la Biblia no informa. Hubo un ataque ahí, en el sur del Mar Muerto, pero hubo otro ataque de los mismos personajes allá donde estaba el espacio puerto y el centro de misiones, ya en el Sinaí. Otro ataque nuclear para destruir esas estructuras que querían ser tomadas por la gente de Marduk y su hijo Nabo. Entonces, toda esa parte para usted pasar de Canaán a Egipto estaba contaminado. Por otra parte, Abraham ya nunca más se aventuraría a entrar en el Sinaí. Años más tarde, incluso cuando el hijo de Abraham, Isaac, quiso ir a Egipto debido a una hambruna en Canaán. Egipto era un lugar y hasta el día de hoy es un granero, ¿no? Produce mucho cereal. Quiso bajar a Egipto debido a una hambruna en Canaán. Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, vive en la tierra que te mostraré. El paso a través de la península del Sinaí, por lo que parece ser, aún no era seguro. ¿Pero por qué? Dice Zecharia Sitchin. Creemos, dice Zecharia Sitchin, que la destrucción de las ciudades de la llanura fue solo una exhibición secundaria. Al mismo tiempo, dice, al mismo tiempo que se atacó en la llanura ahí en el sur del Mar Muerto, también fue arrasado con armas nucleares el espacio puerto de la península del Sinaí, dejando tras de sí una radiación mortal que persistió durante muchos años. El principal objetivo nuclear estaba en la península del Sinaí y no en las ciudades estas. Y la víctima real a la postre sería ¿quién? La civilización sumeria que estaba allá en el este, en el sur. Que la bomba se lanza aquí en el norte, oeste del Mar Muerto, aquí cerca de Canaán, ahí en Canaán, las 5 ciudades. Recuérdense que Canaán está ahí, hace frontera con el mar Mediterráneo, lo que es Israel y Palestina y Siria, todas esas zonas hacen Gaza. Entonces hace frontera ahí, está el mar Mediterráneo, y los vientos del Mediterráneo vienen hacia el sur. ¿Y qué es lo que queda al sur? Pues viene Arabia y viene toda esa región de Mesopotamia, Irak y toda esa parte del Éufrates. Entonces esos vientos llevaron eso hacia allá, esa radiación, ese viento venenoso. Y ahí fue que arrasó con esa civilización sumeria, con todas las ciudades, llegó hasta Ur y pasó. Creemos que la destrucción de las 5 ciudades de la llanura fue solo una exhibición secundaria. Al mismo tiempo, también fue arrasado con armas nucleares el espacio puerto de la península del Sinaí,
dejando tras de sí una radiación mortal que persistió durante muchos años. El principal objetivo nuclear estaba en la península del Sinaí, y la víctima real a la postre sería el mismo Sumer, que les acabé de explicar. Aunque el fin de Ur no tardó en llegar, su triste destino comenzó a vislumbrarse a partir de la Guerra de los Reyes, acercándose poco a poco el fin de ese gran imperio de Ur ahí en Mesopotamia, en Sumeria. Aunque el fin de Ur no tardó en llegar, su triste destino comenzó a vislumbrarse a partir de la Guerra de los Reyes. Ve, aquellos 4 que vinieron a ocupar el espacio puerto aquí y que lucharon contra los 5 reyes de Canaán. A eso se refiere, ¿no? La Guerra de los Reyes, acercándose poco a poco como el repique de un distante tambor de ejecución, cada vez más cerca, creciendo en intensidad de año en año, el fin de la catástrofe que iba a terminar arrasando a Ur y a Sumeria, ¿no? El año del juicio final sería en el 2024 a.C. Fue el 6º año del reinado de Ibbi-Sin, allá en Ur. Y él fue el último rey de Ur, porque después llegó la nube tóxica y arrasó con toda la ciudad. Ya no hubo más reino. Desapareció la civilización sumeria. Con el viento maligno, que los vientos del Mediterráneo lo fueron empujando hacia el sur, hacia abajo. Y llegó hasta Ur, arrasó todas las ciudades de los Anunnaki en Mesopotamia. Es el juicio final. Eso fue en el 2024 a.C. Fue el 6º año del reinado de Ibbi-Sin, el último rey de Ur, el último rey, por eso dicen. Pero para encontrar los motivos de la calamidad, una explicación de su naturaleza y los detalles de su alcance, tendremos que remontarnos en los registros de aquellos fatídicos años hasta la época de la guerra, de los reyes estos. Tras fracasar en su misión y ser humillados por 2 veces a manos de Abraham, una en Cades Barnea y la otra cerca de Damasco, cuando fue a recuperar a su sobrino Lot, ya le dije en el video anterior, ¿no? Lo venció ahí, no lo dejó pasar hacia el espacio puerto, y después lo venció cerca de Damasco porque llevaban prisionero a su sobrino, y allá fue y los atacó y le quitó el sobrino y el botín que llevaban también, porque habían vencido a los 5 reyes aquí en Canaán. Entonces fueron humillados 2 veces, dice. Tras fracasar en su misión y humillados por 2 veces a manos de Abraham, una en Cades Barnea y la otra cerca de Damasco, los 4 reyes invasores no tardaron en ser apartados de sus tronos. Y eso va a pasar con el Netanyahu de Israel. Está fracasando completamente en Gaza. Se ha dedicado a hacer lo que viene haciendo Israel desde 1948, matar a palestinos, inocentes, civiles, y bombardeo y bomba, y destruir con palas mecánicas, casas y cosas. Eso es lo que ha venido haciendo y sigue haciendo lo mismo, y no ha podido vencer a Hamás. ¿Sí? Llegó Netanyahu vociferando, vamos a arrasar con Hamás. Ahora es guerra, tenemos estos objetivos: liberar a los rehenes israelitas y arrasar con Hamás. No va a existir más Hamás y vamos a ocupar Gaza. Ninguno de los 3 ha conseguido. Y ya lo están sacando del poder por eso. Un fracaso total. Ya hay gente, grandes militares, ex militares de Israel, que dicen: a ese hay que sacarlo de la casa con toda y familia, arrastrarlo por la calle y mandarlo fuera del país. Eso lo hizo un ex dirigente militar de Israel ayer. Que eso no sale en las noticias que hay en nuestro país, porque están todas vendidas, Israel y Estados Unidos, ocultan esa noticia. Uno lo lee en otros sitios de noticias que no son que no están vendidos a Estados Unidos, a Israel. Pero ya está, le va a pasar igual que a estos reyes. Llegan los 5 y se le complica todo. Perdieron el poder poco a poco, uno a uno. Dice: tras fracasar en su misión, humillados por 2 veces a manos de Abraham, los 4 reyes invasores no tardaron en ser apartados de sus tronos. En Ur, Amar-Sin fue sustituido por su hermano Shu-Sin. Amar-Sin era uno de los reyes, de esos 4 reyes que fue a invadir allá
a Canaán, ¿no? Entonces Amar-Sin fue sustituido por su hermano Shu-Sin, que ascendió al trono para encontrarse con que la gran alianza de esos 4 reyes que habían hecho para ir a atacar a Canaán, se había hecho añicos esa gran alianza. Y que los hasta entonces aliados de Ur mordisqueaban ahora el imperio que se desmoronaba. Los mismos que eran aliados 5 para ir a invadir a Canaán y esos lugares y el espacio, pues a regresar derrotados, iban siendo destronados uno a uno. Y algunos de ellos se volvieron en contra de Ur, agarrándole pedazos de territorio porque el imperio se iba acabando, el imperio de Ur. Eso va a pasar con Estados Unidos. Va a ir perdiendo territorio dentro. Los acontecimientos geopolíticos están interconectados. Ya hay lugares en Estados Unidos que están prácticamente abandonados. Ciudades y pueblos, la gente se está yendo. Y van a terminar perdiendo esos territorios. Cuando los imperios se derrumban, siempre pasa eso. Pierden territorio. De alguna manera o de otra, pero van perdiendo territorio. No pueden ya mantener esa estructura territorial que tenían antes. Y le va a pasar también a Israel, ahí en Palestina. Va a perder territorio. Entonces, en Ur, para citar un caso de esos reyes que fueron cayendo, ese rey que fue con los 4 a atacar a Canaán, fue sustituido por su hermano, Shu-Sin. Y Shu-Sin llega al trono encontrándose con que esa alianza que habían hecho antes, su antecesor, estaba totalmente destruida. Ya no eran amigos. Al contrario, querían robarle terreno del imperio, esos que antes eran amigos, que formaron una alianza de 4 reyes. Ese Shu-Sin se llega al trono y descubre esa realidad. Esto es un desastre entonces. Aunque Nagnar e Inanna también habían resultado desacreditados en la guerra de los reyes, porque Nagnar e Inanna estaban detrás, eran la gente que mandaba en Ur. Y tenían el imperio de Ur sosteniéndolo, ellos, Inanna y Nagnar-Sin, era tío y sobrina. Ellos también quedaron desacreditados porque fueron vencidos. Al ser vencidos los 4 reyes que los representaban y que ellos mandaron a invadir el espacio, pues también ellos quedaron desacreditados. Aunque Nagnar e Inanna también habían resultado desacreditados en la guerra de los reyes, Shu-Sin, ese último rey de Ur, puso en ellos 2 su confianza. Y es que el rey terrestre en esa época, en esa región, siempre buscaba, yo le dije una vez, el favor de esos Anunnaki poderosos. Porque ellos tenían armas poderosas que le podían proporcionar a él y darle poder y conquistar otro territorio con esas armas. Y ellos se sentían legitimados por cuando esos señores, llamados dioses, los apoyaban. Podían supervivir políticamente por más tiempo con el apoyo de esos señores. Por eso los reyes se mataban buscando el apoyo de algún Anunnaki poderoso. ¿Y cómo? Pues, con la lambonería, como decimos hoy, construyéndole grandes residencias para que fueran ahí, vivieran con todo gratis, ¿no? Y la servidumbre que le daban para que tuvieran de todo, pero que se quedaran a vivir en la ciudad querían. Que le daba protección, era garantía como de que ese rey podía reinar mucho tiempo con ellos ahí. Entonces era una locura, una lambedera con los Anunnaki para que se quedaran a vivir en eso. Y aquel le construye otro templo más grande, sea otra residencia mayor, mejor, más acomodada. Entonces, aunque estos 2, Nagnar e Inanna, habían quedado desacreditados también en la guerra de los reyes, Shu-Sin puso en ellos su confianza. Fue Nagnar, afirman las más antiguas inscripciones de Shu-Sin. O sea, ese rey Shu-Sin dejó varias inscripciones en piedra y en arcillas y en sellos cilíndricos. Afirman las más antiguas inscripciones de Shu-Sin, el que pronunció su nombre para la realeza dice que fue Nagnar.
el amado de Inanna, que Nanna lo apoyó en su reinado, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Shusin, lo dejó escrito, ¿no? El que fue Nanna el que pronunció su nombre para la realeza. Era el amado de Inanna, y ella misma se lo presentó a Nannar, su tío. Y hay una representación artística en un sello de arcilla, que se la voy a poner en el vídeo, y la imagen, ¿no?, del vídeo, donde aparece Inanna llevando a Shusin de la mano, presentándoselo a su tío Nannar, como para que lo apoyara. Mira, vamos a apoyar a este hombre, que nos representa también a nosotros, a este rey. Vamos a darle nuestra fuerza. Aparece ese cilindro, esas tres figuras ahí. Shusin alardeaba de que la sagrada Inanna, también lo convirtió en su amante Inanna. A Inanna no se le iba a ninguno de esos reyes, a todos los pasaba por la cama. Shusin alardeaba de que la sagrada Inanna, la dotada de sorprendentes cualidades, la primera hija de Nannar Sin, le había dado armas con las cuales entablar combate con el país enemigo que no sea obediente, ¿ve? Le proporcionaban armas a ciertos reyes, los Anunnaki, para que conquistaran otros reinos o pueblos. El mismo Shusin lo dice, ¿no? Que ella le proporcionó armas con las cuales entablar combate con el país enemigo que no sea obediente. ¿Y quién le está dando las armas a Israel? Para que someta a los gazatíes que se han rebelado, para que vuelvan a ser obedientes, ¿no? Estados Unidos. ¿Ven cómo estos libros son tan actuales? El que no lo quiere actualizar es porque no le da la gana, o es medio ciego, ¿no? Pero es real. Dice, y sigue diciendo Zecharia Sitchin que, pero todo este apoyo no fue suficiente para impedir la disgregación del imperio sumerio de Ur. Y Shusin no tardó en recurrir entonces a los grandes dioses en busca de socorro. ¿Cuáles eran los grandes dioses? Los que habían llegado primero al planeta. Enlil, Nigma, su media hermana, y Enki, su medio hermano también. Son los tres grandes dioses, ¿no? Anunnaki. Entonces Shusin vio que no era suficiente con procurar a Nannar y a Inanna, que nacieron aquí en el planeta, aunque sean hijos de Enlil, descendientes de Enlil. Entonces él buscó a los grandes, a Enlil y a Enki, a veces si le ayudaban. A juzgar por los anales, las inscripciones anuales con propósitos tanto regios como comerciales y sociales, en las cuales cada año del reinado de un monarca se designaba por el principal acontecimiento de aquel año, Shusin, en el segundo año de su reinado, buscó los favores de Enki, el gran dios, uno de los jefes Anunnaki aquí en el planeta, construyéndole un barco especial que surcara los mares hasta el mundo inferior, ¿ves? El lambonismo, construyéndole cosas y dándole cosas para ganarse el favor de Enki. ¿Qué le construyó? Enki vivía en el mundo inferior, que es África, ¿no? Y si usted está aquí en Irak, África le queda hacia abajo, donde vivía Enki, allá donde se traía el oro, por Sudáfrica, por Namibia, por ahí. Eso es el mundo inferior, porque queda en la parte baja del planeta. No es porque sea un mundo subterráneo, o el mundo de las almas, de los muertos, de las cosas, como dicen muchos estúpidos, hablando del mundo inferior. Si Chari así tiene que aclarar eso, no sé yo. El mundo inferior es simplemente es África y la parte de abajo, donde Enki vivía y tenía casa, y donde creó al terrestre por ahí también, en sus laboratorios de genética que tenía por ahí en Centro África, esos lugares, donde sacaba el oro para mandarlo hasta Mesopotamia, y de ahí las naves lo llevaban a Nibiru. Entonces por eso dice que él le construyó un barco especial a Enki que surcara los mares hasta el mundo inferior, desde ahí de Mesopotamia hasta allá, hasta el sur de África. El tercer año del reinado fue también de preocupación por buscar el acercamiento a Enki, pero poco se sabe de esto. Que quizás fuera un subterfugio, pero poco más se sabe de esto. Que quizás fuera un subterfugio para pacificar a los seguidores de Marduk y de Nabu. Aunque evidentemente la intención fracasó,
para que aquellos no se tomaran el espacio fuerte y todo eso, buscando el favor del papá de Marduk, ¿no? A ver si lo contenía. No lo logró, aunque le construyó un gran barco y le hizo cosas, a veces ganaba el favor de Enki, no lo logró. Aunque evidentemente la intención fracasó, pues el cuarto y el quinto año del reinado de Shusin presenciaron la construcción de una imponente muralla en la frontera occidental de Mesopotamia, creada específicamente para protegerse de las incursiones de los occidentales, o sea, los seguidores de Marduk. Tuvo que protegerse con una muralla porque vio que no le valieron los dioses que los apoyaban, y nada, ni nada, ni buscar el favor de Enki. Los de Marduk venían avanzando hacia abajo para agarrar todo, la Mesopotamia entera, hasta Ur. Para protegerse de las incursiones de los occidentales, los seguidores de Marduk construyó una gran muralla. A medida que crecía la presión desde el oeste, Shusin recurrió a los grandes dioses de Nippur, la gente de Enlil y su gente, en busca de perdón y de salvación. El rey interpreta como que la lejanía del Anunnaki, que no quiere nada con él lo ve como que porque él cometió alguna falta, ¿no? En busca de perdón y salvación. Los anales no es salvación de alma ni nada de eso, ¿no? Es como no permitir que el reinado de él caiga, eso que está refiriéndose. Los anales confirmados por las excavaciones arqueológicas de la expedición estadounidense en la antigua ciudad de Nippur, ahí en Mesopotamia, revelan que Shusin emprendió obras masivas de reconstrucción del recinto sagrado de Nippur, o sea, la residencia de Enlil, a una escala desconocida desde los días de Ur-Nammu, que restauró un gran templo ahí para Enlil. Las obras culminaron con la elevación de una estela en honor de Enlil y su esposa Ninlil. Una estela, una construcción vertical de cemento, no de cemento, sino de piedra, ¿no? Donde estaba escrito muchas cosas a favor de Enlil, del que era venerado en esa, de las obras que él hacía a favor de Enlil, ¿no? Eso se llama levantar. Es como levantarle una estatua a un tipo ahí para lamberle, a ver si nos deja caer algo. El lambonismo, ¿no? Llega al vasallaje, ¿no? Lamben los pies para conseguir alguna cosa, a eso se refiere. Shusin emprendió obras masivas de reconstrucción del recinto sagrado de Nippur, o sea, la residencia de Enlil, que no estaba en Mesopotamia, que estaba aquí en América, en los dominios, en América del Sur, en los dominios de su hijo Ninurta. El Tiwanaku era la residencia de Ninurta y de Enlil. Ese era sus reinos por acá, y ahí sacaban oro y lo enviaban directo a Nibiru. Tiwanaku, que ya no es lo mismo, porque el lago quedaba a la orilla de la residencia, se retiró y se fue secando, es otra cosa hoy, pero ahí ese era el dominio, que Enlil mismo le dijo a Ninurta, cuando vio que era inevitable que Marduk agarrara toda Mesopotamia, dice, vete del otro lado del océano, del mar, y procura a los seguidores de Caín. Los indígenas de América son los descendientes de Caín, que era protegido de Ninurta. ¿De dónde vienen los indígenas de América? Son descendientes de Caín, que un amigo de Ninurta, Ningisida, hijo de Enki, dice la misma Biblia que Dios le puso una marca a Caín. Fue Ningisida que le modifica la genética a Caín, que había matado a su hermano, y Enki le dijo, tienes que irte de acá. Y entonces Enki le dice que se lo lleve a su dominio aquí a América, y Caín le modifican la genética y dice que ya no le crece más pelos en el cuerpo. Eso dice en el libro perdido de Enki, no me lo invento yo no soy experto en esto. Entonces Caín vino acá a América y esos son los descendientes de Caín. El indígena propio de Latinoamérica, de América entera, el continente, no tiene pelos, es lampiño, como decimos. Por eso Enlil manda a Ninurta, vete del otro lado del mar y procura tus dominios, crea unos dominios allá entre los seguidores de Caín, porque Ninurta era el que protegía a Caín desde pequeño, y lo formó y le enseñó a construir ciudades, a forjar minerales, a fundir minerales, a navegar,
los grandes mares. Entonces dice que este Shusin buscó el favor, pero que no dio resultado. Y lo último que hizo fue que le construyó o le remodeló en la gran residencia de Enlil ahí en Nippur. Y que Enlil no estaba ahí, yo le dije, estaba aquí en América en los dominios de su hijo Ninurta. Dice entonces que Shusin le levantó, le remodeló el templo y Shusin buscaba, dice, las obras culminaron con la elevación de una estela en honor de Enlil y Ninlil, su esposa, una estela como ningún rey hubiera construido jamás. Shusin buscaba desesperadamente la aceptación, la confirmación de que era el rey, al cual Enlil en su corazón había elegido. Pero Enlil no estaba allí para darle respuesta. Tan solo Ninlil, la esposa de Enlil, que seguía viviendo en Nippur, ahí en la residencia o el templo, como dicen los terrestres. Tan solo ella escuchó la súplica de Shusin. Compasivamente respondió para prolongar el bienestar de Shusin. Le llevaron la noticia a la mujer de Enlil que está viviendo ahí en la residencia en Nippur, que es el templo. Ahí tiene un montón de gente que le sirve, ¿no? Tienen como jefe el sumo sacerdote, esa es la residencia, el templo. Ella vivía ahí, Enlil estaba aquí en América. Y ella le lleva la noticia de que Shusin está haciendo eso a ver si Enlil regresa. Pero eso dice que Ninlil escuchó la súplica de Shusin, compasivamente respondió para prolongar el bienestar de Shusin, para extender el tiempo de su reinado, ¿ven? Le dio un arma que fulmina con el resplandor, la misma que usan los dos tipos en Sodoma, ¿ven? Es un arma de ellos. Le dio a Shusin un arma que fulmina con el resplandor, cuyo terrorífico destello alcanza el cielo. Esa es una tecnología que tienen ellos, nada más, los terrestres no la tienen. En un texto de Shusin, catalogado como colección B, se sugiere que en sus esfuerzos por restablecer los antiguos lazos con Nippur, la ciudad de Enlil, Shusin pudo intentar reconciliarse con los nippuritas, los habitantes de Nippur, como por ejemplo la familia de Terah, el padre de Abraham, que era sumo sacerdote ahí, en esa residencia de Enlil, en el templo de Nippur. Como por ejemplo la familia de Terah, el padre de Abraham, que habían dejado Ur tras la muerte de Ur-Nammu. El texto afirma que después de hacer que la región donde estaba situada Harán temblara de pánico ante sus armas, se hizo un gesto de paz. Shusin envió allí a su propia hija como prometida, presumiblemente para el jefe de la región o para su hijo. Posteriormente, esta mujer volvería a Sumer con un séquito de ciudadanos de la región, estableciendo una ciudad para Enlil y Ninlil en las fronteras de Nippur. Fue la primera vez desde los días en que se decretaban los destinos en que un rey había establecido una ciudad para Enlil y Ninlil, afirmaba Shusin, esperando obviamente las alabanzas. Con la ayuda probable de los repatriados nippuritas, Shusin reinstauró también los altos servicios del templo de Nippur, la servidumbre, ¿no?, que había ahí, se la restauró, concediéndose a sí mismo el papel y el título de sumo sacerdote, ser el principal servidor. Ve la lambedera para que Enlil volviera y lo mantuviera en el reino, en el poder. El poder corrompe a la gente, ¿no? A los inteligentes los vuelve burros, idiotas. Los enloquece. Sin embargo, dice Charya Sitchin, todo esto sería en vano. En vez de una mayor seguridad, se dieron mayores peligros y la inquietud por la lealtad de las provincias distantes dio paso a la seria preocupación por el propio territorio de Sumer. El poderoso rey, el rey de Ur, dicen las inscripciones de Shusin, se encontró con que el pastoreo de las tierras de la misma Sumer se había convertido en la principal carga real. El imperio se le estaba desmoronando.
Todavía hubo un último intento para traer a Enlil de vuelta a Sumer, para que lo mantuviera en el poder y no se destruyera el imperio de Ur. Todavía hubo un último intento de Shusim por atraer a Enlil de vuelta a Sumer, por encontrar refugio bajo su égida. Parece ser que por consejo de Ninlil, la esposa de Enlil, que vivía ahí en Nippur, Shusim construyó para la divina pareja, o sea, dos Anunnaki, un gran barco de recreo. Y la ciudad estaba al lado del Tigris, ahí. Y cerca del Éufrates, ahí en la ciudad de Nippur, ahí en donde vivía Enlil, en su residencia o templo, ¿no? Por eso dice que Shusim le construyó un gran barco de recreo adecuado para los más largos de los ríos, para que navegara por el Tigris y el Éufrates ahí a voluntad, ¿no? Lo decoró a la perfección con piedras preciosas, lo equipó con remos de la más fina madera, puntiagudas perchas y un fuerte timón, y lo dotó de todo tipo de comodidades, incluido un lecho nupcial. Le hizo una habitación para Enlil y Ninlil, su esposa. Después puso el barco de recreo en la amplia cuenca que hay frente a la casa de placer de Ninlil. Los aspectos nostálgicos tocaron la fibra del corazón de Enlil. Del otro lado del océano se enteró de lo que estaba haciendo ese rey para que él volviera. Los aspectos nostálgicos le tocaron la fibra del corazón de Enlil, pues él se había enamorado de Ninlil, su esposa, siendo esta una joven enfermera, cuando la vio bañándose desnuda en el río. De modo que volvió a Nippur. Lo que hace la cuestión de las mujeres, ¿no? El tipo le entró una nostalgia por aquella cosa y volvió de lejos, llegó su nave y fue de nuevo a pasar otra luna de miel con su mujer allá en Mesopotamia. ¿Vieron que el imán que tienen las mujeres, ¿no? A recordar los viejos tiempos, el hombre, me voy, se fue para allá de nuevo. Dice el texto antiguo, cuando Enlil escuchó todo esto, de horizonte a horizonte, ven, es de un lado del planeta al otro, que está aquí en América, se fue del otro lado para allá, para el Medio Oriente. Cuando Enlil escuchó todo esto, no, yo tengo que inaugurar ese cuarto nupcial con mi mujer, ¿cómo es eso? Ahí voy a tener que ir, no me queda otra salida, ¿no? La nostalgia me consume. Cuando Enlil escuchó todo esto, de horizonte a horizonte se apresuró, de sur a norte viajó, a través de los cielos, sobre la tierra se apresuró, para gran regocijo con su amada reina Ninlil. Y sigue diciéndose Charya Sitchin entonces, sin embargo, el sentimental viaje no fue más que un breve interludio. Se han perdido algunas líneas cruciales antes del final de la tablilla, por lo que se nos ha privado de los detalles de lo que sucedió después. Pero las últimas líneas de esa tablilla se refieren a Ninurta, el gran guerrero de Enlil, que confundió al intruso. Al parecer, después de que se descubriera una inscripción, una malvada inscripción sobre una efigie en el barco, quizás con la intención de echar una maldición sobre Enlil y Ninlil. Parece que sabotearon el trabajo de Shulgi, el rey ese, se lo sabotearon. Dice que le colocaron un mensaje en el barco ese que le construyó a Ninlil y su esposo Enlil. Dice, alguien le colocó un mensaje como una maldición al barco. No disponemos de registros que nos hablen de la... Bueno, entonces los del otro bando estaban por ahí también, como se hace hoy también, los espías. No disponemos de registros que nos hablen de la reacción de Enlil a este desagradable asunto, pero todas las demás evidencias sugieren que abandonó Nippur de nuevo, pero esta vez llevándose a Ninlil con él. Se quedó Shulgi sin pito y sin flauta.
Se fue la mujer y se fue el hombre entonces. No valió la pena tanta lambonería ahí, construyéndole barcos y cuartos nupciales para que se quedaran. Poco después, en febrero de 2031 a.C., según nuestros calendarios, todo Oriente Próximo se sobrecogió con un eclipse total de luna. En el 2031 a.C., todo Oriente Medio, Oriente Próximo se sobrecogió con un eclipse total de luna que veló al satélite durante la noche a lo largo de todo su curso. La luna no se dio en toda la noche por el eclipse. Dice que eso fue de horizonte a horizonte. Los sacerdotes del oráculo de Nippur no podían apaciguar la ansiedad de Shusin, el rey. Era, dijeron en su mensaje escrito, un augurio para el rey que gobierna las 4 regiones. Su muralla será destruida, Ur quedará desolada. Así interpretaron los sumos sacerdotes que leían los hechos meteorológicos y astronómicos, ¿no? Y le decían al rey qué mensaje era que traían. Le dieron esa mala noticia, ¿no? Y eso sucedió porque eso es un aviso. El reino va a ser destruido, no adiante, no importa lo que tú hagas, va a ser destruido tu reino, el imperio de Ur. Su muralla será destruida. Recuérdense que había construido una muralla en la parte occidental, ¿no? para los grupos de Marduk y su hijo que venían desde el occidente, de arriba, ¿no? Dice, esa muralla va a ser destruida y quedará desolada, la van a arrasar. O sea, los imperios son así, cuando están acabando, es un pataleteo y un pataleteo, es como el pataleteo del que se está ahogando, que si usted llega cerca se lo lleva también y se ahogan juntos. Un desespero, o sea, por eso hacen muchas barbaridades los imperios cuando están percibiendo que se le está yendo el poder que tenían. Hacen barbaridades, se ponen peor que locos. ¿Ves lo que está haciendo Estados Unidos e Israel? Se han vuelto locos matando y matando y ataque aquí, guerra allá. Y la economía cada vez peor. No hay manera de que se levanten. Llega un presidente y no consigue. Llega otro más loco y también sigue la debacle. Y eso es lo que va a pasar. Ya llegó Biden, llegó Trump primero y llegó Biden y ahora puede ser que vuelva Trump. O sea, y sigue la cosa hacia abajo. Al de Alemania también lo van a echar del poder y ya nadie lo quiere. El de Francia igual, nadie lo quiere. Tienen un 15, un 10% de aprobación del pueblo. De esa gente que seguían, ve, la historia se repite. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces, rechazado por los grandes dioses de antaño, Shusin se embarcó en una última acción, porque no pudo convencer ni a Enlil ni a Enki que lo apoyaran, ¿no? Enlil se fue y se llevó también a la mujer. No le quedó ya ningún resguardo ahí a Shusin ahí en Mesopotamia. Rechazado por los grandes dioses de antaño, Shusin se embarcó en una última acción. No se sabe si por despecho o como un último intento por ganarse el apoyo divino, ¿no? De los Anunnaki, de los dioses. Al construir en el recinto sagrado de Nippur un santuario para un joven dios llamado Shara. Este era hijo de Inanna. No se sabe cuántos hijos tuvo esa mujer, porque era una acostada y un hijo. Llamado Shara, ¿ves? Al hijo de Inanna le construyó un... Este era hijo de Inanna y como Lugalbanda, que había llevado este epíteto con anterioridad, también era hijo de Inanna, ese Lugalbanda, ya un rey que había vivido miles de años atrás, pero Inanna seguía ahí joven, que es el ciclo de vida de los Anunnaki de miles de años, ¿no? Este Shara era hijo de Inanna y como Lugalbanda, que había llevado este título también, epíteto con anterioridad de hijo de Inanna también. También este nuevo Shara, que significa príncipe, era hijo de un rey. Inanna agarraba a los reyes y los llevaba para la cama y esos hijos eran los próximos reyes. Este Shara era hijo de un rey, o sea, de un terrestre, con Inanna. En la inscripción en la que se le dedicaba el templo a Shara,
Shusin afirmaba ser el padre del joven Dios. Entonces fue con él que lo tuvo, fue con ella que lo tuvo. Al divino Shara, héroe celeste, amigo, amado hijo de Inanna, su padre Shusin. Entonces Shusin, yo le dije, no, Inanna también se tiraba de esos reyes. Shusin también lo pasó por la cama. Ve, y le hizo un hijo, el Shara. Y en un escrito de Shusin, él mismo dice que es el padre de Shara. Ve. Al divino Shara, héroe celeste, amado hijo de Inanna, su padre Shusin, el rey poderoso, rey de Ur, rey de las 4 regiones, ha construido para él el templo Shahipada, su amado santuario, vida al rey. Y esto lo mandó a escribir el mismo rey Shulgi. Era el 9º año del reinado de Shusin y también fue el último. Ya les dije que fue el último que llegó a la destrucción del ataque nuclear que barrió a Sumeria entera, Mesopotamia entera ahí. Era el 9º año del reinado de Shusin, el último rey de Ur, también fue el último rey. El nuevo soberano en el trono de Ur, Ibisin, no pudo detener la decadencia y la ruina. Lo único que pudo hacer fue acelerar la construcción de murallas y fortificaciones en el corazón de Sumer. Alrededor de Ur y de Nippur, el resto del país quedó desprotegido. Él solo pudo construir murallas alrededor de, en el corazón, en el centro de Sumer, ahí de Mesopotamia. No le pudo hacer muralla a todas las ciudades. Lo único que pudo hacer fue acelerar la construcción de murallas y fortificaciones en el corazón de Sumer, alrededor de Ur y alrededor de Nippur. El resto del país quedó desprotegido. En sus propios anales, de los cuales no se ha encontrado ninguno más allá del 5º año, aunque reinó más tiempo, se dice poco de las circunstancias de sus días, de ese rey Ubisin, ahí en Ur, Ibisin. Mucho más sabemos por el cese de otros mensajes habituales y documentos comerciales que pararon de producirse. Entonces algo sucedió. Así los mensajes de lealtad que el resto de centros urbanos subordinados debía enviar a Ur cada año, informe de subordinación al rey, pararon de llegar. Entonces significa que esa región él la fue perdiendo para otros, para los seguidores de Marduk. El cese de otros mensajes habituales y documentos comerciales, así los mensajes de lealtad que el resto de centros urbanos subordinados debía enviar a Ur cada año, dejaron de llegar uno tras otro. Los primeros en dejar de llegar fueron los mensajes de lealtad de las regiones occidentales, porque estaban siendo conquistadas por la gente de Marduk. Después, al 3er año, fueron las capitales de las provincias orientales. Dejaron de enviar informe, también las perdió. Aquel mismo año, el comercio exterior de Ur se detuvo de forma significativamente repentina. El comercio exterior paró. Según las propias palabras de un tal Yotagat, en la historia y monumentos de Ur, en esa obra, en las encrucijadas de recaudación de impuestos de Drehen, cerca de Nippur, donde tomó nota a lo largo de toda la 3ª dinastía de reyes, de los envíos de bienes y ganado y de la recaudación de impuestos, registro de los que se han encontrado miles de tablillas de arcilla intactas, también se detuvo abruptamente la meticulosa anotación durante aquel 3er año, o sea que ya no estaba sucediendo eso. El comercio, la economía se le cayó, igual que está pasando con Estados Unidos hoy. Se le está derrumbando la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya el dólar está dejando de ser la economía, la moneda preponderante. Ya Rusia y China, que son los mayores comerciantes del mundo, comercian el 99% en sus propias monedas, nada de dólar. Irán también, Arabia Saudita ya se sumó también. Y ahí vienen los países del BRICS, los grandes del mundo, Brasil también, Venezuela. Y hay gente que ya está en Asia, grandes países, comercializando que en dólar, no, en monedas locales. O sea, se le está cayendo la economía al imperio. ¿Ve cómo se repite la misma cosa?
Y ahí viene el pataleteo, guerra aquí, quiere matar allá, a ver si se levanta de nuevo. No se va a levantar, a cada uno le llega su día, a cada imperio su día, su tiempo. Está derrumbando. Se apoyan en una guerra aquí, pero ahí se hunden más. Ahora comenzaron a atacar a Yemen, ahí se van a hundir más porque no se van a levantar, aunque hagan eso. Ignorando a Nippur, cuyos grandes dioses le habían abandonado, Ibbi-Sin puso su confianza en Nanna e Inanna, como hizo Shulgi también, proclamándose en su segundo año como sumo sacerdote del templo de Inanna en Uruk, ciudad ahí en Mesopotamia, que era de Inanna. Una y otra vez Ibbi-Sin pidió guía y palabras tranquilizadoras a sus dioses, pero todo lo que escuchaba eran oráculos de destrucción y desolación. En el cuarto año de su reinado se le dijo que el hijo en el oeste se elevará. Es un augurio para Ibbi-Sin. Ur será juzgada. El imperio no hay quien se lo levante más, se va a derrumbar. Todos los augurios eran la misma noticia, la misma información. Se va a derrumbar, no hay manera de que lo aguante. En el quinto año Ibbi-Sin intentó ganar fuerzas convirtiéndose en sumo sacerdote de Inanna en su santuario de Ur, pero tampoco esto le sirvió de ayuda. Aquel año el resto, solo faltaba que le lambiera los pies, ¿no? Aquel año el resto de ciudades de Sumer dejó de enviar mensajes de fidelidad a Ur. También fue el último año en que aquellas ciudades entregarían los tradicionales animales para los sacrificios del templo de Nannar en Ur. Dejaron de reconocerse la autoridad central de Ur, sus dioses y su gran templo Sigurat. Ya Nueva York no es el centro del mundo. Acabó. La gente que se está yendo de Nueva York para su propio país y volviendo de nuevo. Está derrumbando la cosa, señor. Parece que las noticias no le están diciendo, porque están a favor. Pero hay mucha gente que está emigrando ya de Nueva York, de Manhattan, volviendo a sus propios países. Están viendo, el efecto está allá. Ya les dije, hay lugares en Estados Unidos que ya están desiertos, no hay nadie viviendo más. Ciudades abandonadas. Y la miseria aumentando, ¿no? La gente viviendo en la calle aumentando y las drogas acabando con la juventud. Se está deteriorando completamente y comenzó desde adentro la deteriorización del imperio. Cuando dio comienzo el sexto año, los augurios referentes a la destrucción se hicieron más urgentes y concretos. Cuando llegue el sexto año, los habitantes de Ur estarán atrapados, decía un oráculo. La calamidad profetizada llegará, decía otro augurio, cuando por segunda vez el que se llama a sí mismo Supremo, Marduk, como uno cuyo pecho ha sido ungido, llegue del oeste. Cuando lleguen la gente de Marduk, también se va a destruir, van a acabar con todo. Aquel mismo año, como revelan los mensajes de las fronteras occidentales hostiles, han entrado en la llanura de Mesopotamia. Estos sin encontrar resistencia. Ya no hay resistencia, el imperio no tiene suficientes militares para resistir a los invasores. La carencia de reclutas para el ejército de Estados Unidos no tiene madre, señores, ya no hay. Están reclutando a gente anormal, a gente con problemas psiquiátricos, a gente que ha sido asesino, le están reclutando. Igual en Inglaterra no hay gente. Igual en Francia los jóvenes no quieren meterse al ejército. En varios países de Europa, en otros dicen que los jóvenes ya están muy gordos para ir al ejército. En Ucrania los están arrastrando por las calles, metiéndolo obligado en los carros, llevándoselo al frente y no quieren. Huyeron fuera de Ucrania, la mayoría de los jóvenes, para no alistarse en el ejército. Se les derrumba todo. En Israel igual. La reserva se le está acabando. No quieren ya entrar al ejército, prefieren que lo mantengan un año preso y librarse ya hasta irse del país. Todo se le está derrumbando. ¿Ves? Se repiten los mismos aspectos de los imperios que se derrumban. Todo exactamente, prácticamente una copia. ¿Qué? Los europeos que buscan apoyo en Estados Unidos se está derrumbando. Los israelíes que buscan apoyo en Estados Unidos y Estados Unidos se está derrumbando.
Ya no hay de dónde agarrarse, están desesperados. Por eso patalean tanto, con tanta violencia, ¿no? Se van a ahogar. Entonces, cuando comenzó el 6º año, los augurios fueron empeorando, dice. La calamidad profetizada llegará, decía otro augurio, cuando por segunda vez el que se llama a sí mismo el Supremo, como uno cuyo pecho ha sido ungido, llegue del oeste. Marduk, su hijo y sus tropas. Aquel mismo año, como revelan los mensajes de las fronteras occidentales hostiles, han entrado en la llanura. Occidentales hostiles han entrado, la gente de Marduk, el ejército de Marduk y de Nahua, son los occidentales hostiles. Han entrado en la llanura de Mesopotamia y están cerca de las murallas de Ur. Esto sin encontrar resistencia, ¿ves? No hay ejército para defenderla ya. No tardaron en entrar en el interior del país tomando una a una todas las grandes fortalezas del imperio de Ur. A lo único que se pudo aferrar Ibbi Sin fue a los enclaves de Ur y de Nippur, pero antes de que terminara aquel fatídico 6º año se detuvieron repentinamente en Nippur las inscripciones que honraban al rey de Ur. ¿Ves? Hasta Nippur paró de honrar al rey de Ur. Perdió también Nippur. El enemigo de Ur y de sus dioses, el que se llama a sí mismo Supremo, había llegado al corazón de Sumer. Ocupó Nippur, Marduk y su gente. Cuando los augurios habían predicho, Marduk volvía a Babilonia por segunda vez. Los 24 años fatídicos desde que Abraham dejara Harán, desde que Shulgi fuera sustituido en el trono, desde que comenzara el exilio de Marduk entre los hititas, habían venido a converger en el año del juicio final, 2024, ataque nuclear que arrasó con las ciudades cananeas y con el imperio, con la Sumeria antigua, ¿no? La Mesopotamia. El año del juicio final, 2024 a.C., tras seguir los relatos independientes pero interconectados de Abraham y de Ur y sus últimos 3 reyes, seguiremos ahora las huellas de Marduk. Vamos a hacer una parada por aquí. Entonces Marduk viene avanzando, arrasando ya. A Ur le queda como imperio simplemente la misma ciudad de Ur. La va a conquistar Marduk. Ahí se presenta otro problema. Marduk llegó a reinar, pero sobre las ruinas, porque allá sucedió el ataque nuclear y la nube llegó y arrasó con todas las ciudades del imperio de Mesopotamia. Entonces Marduk reinó sobre las ruinas. Y eso no lo digo yo, ni es mi conclusión. Eso lo dijo Enlil, se lo dijo a Enki. Cuando todo fue arrasado, ellos se reunieron a hablar y analizar todo el proceso que tuvieron aquí desde que llegaron al planeta. Y Enlil terminó diciéndole, está bien, yo reconozco el reino de Marduk, está ahí, que reine sobre las ruinas. Porque él ya había venido aquí a América con su hijo Ninurta a los dominios nuevos que hicieron aquí. Que reine sobre las ruinas. Porque la nube nuclear arrasó con todo. Entonces el Marduk reinó sobre las ruinas. Un tiempo pequeño agarró la ciudad, pero después todo fue destruido. Vamos a seguir en eso entonces la próxima vez. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal.